Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta sabrosísima, una receta que es muy popular en el área del Caribe. Islas como Mi Bella, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otros países más también en el área comparten recetas similares. Todos tienen un mismo origen. La receta que les voy a preparar es el fufú de plátano cubano al estilo La Tori, por supuesto. ¿Cuál es el origen común? Bueno, viene de África, del área geográfica del Golfo de Guinea, países como Ghana, el Congo y otros más en esa área. Ahora ustedes se preguntan, ¿y cómo llega al Caribe? Bueno, llegó al Caribe a través de la colonización con los españoles. Los españoles trajeron esclavos africanos y ellos a su vez trajeron consigo sus tradiciones, su cultura y bueno, también su receta de cómo hacer esta preparación del fufú de plátano. ¿Cómo se caracteriza en el área esta de África esta receta? Bueno, básicamente es hervir viandas, raíces como el plátano, la yuca, los ñames. Ellos lo hierven, lo trituran, hacen un puré, le ponen sus especias y crean, bueno, su receta. Así nos llega al Caribe. El investigador cubano Fernando Ortiz nos dejó una anécdota del surgimiento del nombre de esta receta en nuestra isla de Cuba, fufú de plátano. Él nos comenta que en la época del siglo XVIII, con la toma de La Habana por parte de los ingleses trajeron consigo muchos esclavos. Cuando los ingleses repartían raciones de comida a los esclavos, como ellos hablaban inglés, decían food, food, food. Y este plato consistía, bueno, en un puré de plátano. Los esclavos entendían entonces que esto se llamaba fufú de plátano. Y de ahí el origen de este nombre, fufú de plátano. En Puerto Rico se conoce con otro nombre, la receta es un poquito diferente, se llama mofongo. Y en República Dominicana se llama mangú, que se parece mucho más a nuestro fufú. Ahora, si ustedes están curiosos, si quieren saber cómo me quedó mi fufú de plátano, tienen que mirar para acá. Miren ustedes esta preciosura, cómo me quedó. Esto tiene un olor, esa combinación del ajo que le he puesto, la cebolla, los chicharrones. Todo es una combinación deliciosa. Si les gustó cómo preparé para ustedes esta receta del fufú de plátano, los invito a que se suscriban al canal, me regalen un me gusta, activen la campanita para que así reciban la notificación cuando ponga el siguiente video. Además, quiero invitarlos a que compartan con su gente en las redes sociales. ¿Ya están listos? ¿Ya vamos a empezar con el paso a paso? Pues adelante video. Bueno, vamos a comenzar con la preparación de nuestra receta del fufú de plátano cubano al estilo La Tori. El primer paso que debemos hacer es poner nuestros plátanos en el fregadero bajo la llave del agua, fregarlos bien, quitarle cualquier impureza que tengan, los secamos con papel toalla de cocina y bueno, después pasamos a pelarlos
y a cortarlos en trozos, aproximadamente 2 dedos de grosor. Ya yo los limpié, los sequé, incluso ya comencé a pelarlos. Voy a usar en el día de hoy para mi receta 2 plátanos verdes y 2 plátanos pintones. Usted puede usar los 4 verdes o los 4 pintones, como a usted le guste más. Bueno, ya yo puse los trozos de plátano en mi cazuela, es decir, yo voy a usar una olla multipropósito o como le llamamos nosotros los cubanos, la olla reina. Si usted no tiene una de estas, puede usar una cazuela regular de las que se pone para cocinar en el fogón. La diferencia va a ser los tiempos de cocción. En el fogón debe demorarse alrededor de unos 30 a 40 minutos aproximadamente. Y acá va a ser solamente como unos 12 minutos, va a ser súper rápido. Los ingredientes que vamos a usar para ablandar nuestro plátano va a ser agua. Yo tengo aquí bastante agua, la necesaria nada más, la que cubra los plátanos. Eso es lo que vamos a necesitar. Tengo también aquí jugo de limón. Vamos a ponerle un chorrito. Tengo también sal y pimienta negra, cantidad al gusto. Adicionamos el agua. Sal y pimienta negra. Y el jugo de limón. Voy a tapar nuestra olla multipropósito o olla reina, como le decimos nosotros los cubanos. Esta es una olla muy rápida, así que le voy a poner unos 12 minutos. Cuando pase el tiempo voy a chequear si los plátanos estén blandos, entonces está bien, y si no, le doy un poquito más. Bueno, aquí tengo una tira de panceta o barrigada de cerdo, como quiera que ustedes le llamen. No tiene piel. Esto lo voy a usar para hacer unos chicharroncitos sin piel. El que luego más tarde les voy a explicar qué voy a hacer con ellos. Con el cuchillo lo vamos a cortar en pedazos bien pequeños. Después que esté bien cortado, le vamos a poner sal al gusto. Yo también le voy a poner otras especies para darle más sabor. Le voy a poner pimienta negra al gusto y también le voy a poner sazón tropical al gusto. El sazón tropical, si usted no lo encuentra, lo puede sustituir por sazón completa si lo quiere poner. Normalmente cuando hacemos chicharrones o masitas de estas adentro, con ponerle sal solamente al gusto es suficiente, pero ya ustedes saben cómo es la cocina de Toro y Más. Aquí todo tiene que tener mucho, pero mucho sabor. Así que eso es lo que voy a hacer. Cuando ya tenga todo bien cortado y bien adobado, en esta sartén voy a poner como una cucharada de grasa, porque va a soltar mucha grasa, así que no mucho, un poquitico nada más. También le quiero poner una cucharada de agua porque lo voy a tapar y para que ablande un poco, y lo vamos a hacer acá a temperatura baja. Después más tarde yo les explico cómo sigue. Bueno, ya corté, vean los pedacitos acá de barrigada, están bien chiquiticos, y lo que voy a hacer es que los voy a sazonar con sal al gusto, pimienta negra también, cantidad al gusto, y sazón tropical o sazón completo, lo que usted tenga, también para darle más sabor. Cuando lo sazone lo voy a dejar reposar unos minutos para que absorban todas estas especies. Sal. Pimienta negra. Y el sazón tropical. Pasaron los 12 minutos, saqué el plátano de la olla, miren ustedes cómo quedó, ya está listo, así que los voy a reservar para después. El agua en que cociné el plátano yo no lo voy a usar, yo la boté.
Les voy a explicar por qué fue. Cuando nosotros hervimos viandas que son verdes, ellas van a soltar una sustancia que es dañina para el organismo. Esa va a ser la razón por la que yo no la voy a usar. Pero si usted quiere, la puede usar. En cambio, lo que voy a usar va a ser un caldo de una receta que ya yo tengo el video en el canal, que es vaca frita. Los invito a que vean este video porque queda sabrosa. El enlace se lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Entonces voy a usar parte de este caldo. Aquí tengo mi hornilla eléctrica, tengo una cazuela que tiene profundidad. En ella voy a hacer posteriormente el fufú de plátano. Usted puede usar otro tipo. Acá tengo la grasa que voy a usar, que va a ser manteca de cerdo. Las cantidades están al inicio del video. Usted puede usar aceite si quiere. Tengo también acá la cebolla cortada bien pequeñita y el color de cebolla que usted quiera. Y además tengo acá el ajo machacado. La temperatura que voy a usar va a ser temperatura media, así que empezamos. Vamos a poner temperatura media. Y vamos entonces a comenzar adicionando la grasa. Cuando la grasa esté caliente, entonces adicionamos la cebolla y el ajo. Bien, ya la grasa está caliente, así que vamos a comenzar a adicionarle la cebolla. Seguidamente le vamos a adicionar el ajo machacado. Vamos a mover y ellos deben de marchitar. Bien, ahora vamos a adicionarle el plátano y vamos a moverlo para que se integre el sabor del ajo y la cebolla. Esto lo vamos a hacer alrededor de 2 minutos. Ya pasaron los 2 minutos, así que voy a detener el fuego para hacer el fufú de plátano. Ahora lo que voy a hacer es ya el puré de plátano para el fufú. Tengo aquí este utensilio de cocina, me va a servir para aplastar el plátano. Si usted no tiene uno de ellos, puede también usar un tenedor normal. Yo por si acaso lo dejo aquí, no vaya a ser que también me haga falta. Tengo aquí también sal, porque tengo que probar el punto. Si me hace falta le pongo un poco. Aquí tengo la salsa roja picante, esto es opcional, totalmente opcional. Y tengo caldo, como les había dicho, el caldo de res, por si me hace falta. Si no me hace falta, no lo uso. Además, también tengo aquí los chicharroncitos que hice hace un ratico que les mostré. Todo eso lo vamos a unir, así que a empezar. Voy a adicionarle 2 cucharadas del caldo de res y esto lo voy a hacer para ayudar a que suavice el fufú de plátanos. Como les decía, si me hace falta más, le pongo más. Le voy a poner un poquito de sal al gusto. Luego chequeamos. También le quiero adicionar otras 2 cucharadas de caldo de res y unas goticas del picante rojo. Recuerden, siempre opcional. Y seguimos mezclando. Ahora lo que me queda es adicionarle los chicharrones. Y esto sí lo voy a mezclar con el tenedor. Bien, ya terminé con la preparación de nuestro fufú de plátano cubano al estilo La Tori. Espero que les haya gustado esta receta. Les voy a pedir que por favor me escriban en sus comentarios sus opiniones, cómo lo hacen en sus países, si tiene otros nombres, escríbeme. Ahora me toca hacer el trabajo difícil que ustedes saben que es probar esta delicia. Así que un momentico, enseguida les cuento.
riquísimo, está buenísimo. Esto es un aperitivo que es ideal en cualquier momento, también como acompañante, así que les recomiendo que lo preparen. Ahora los voy a dejar y nos vamos a encontrar en el próximo video. ¡Chao!